Juanito, Nali, buenos días. Hoy estamos ya a 22 de abril y estos muchachitos que están aquí en pantalla están ya sufriendo algunos de ellos porque ya vienen los exámenes y ya van a presentar sus trabajos para entrar a la maestría. Obviamente que están sonriendo porque no saben lo que hacen. Pam sonríe, pero porque no sabe a dónde se está metiendo. No sabe que va a tener que estudiar de nuevo. No sabe que va a haber cosas que ella decía que funcionaban, como la aspirina para evitar infartos, y ahora se va a dar cuenta que no sirve. Pobre Cindy Ledesma, que mandaba omeprazol a todos sus niños hasta que descubre que tampoco funciona. Qué barbaridad. Pero bueno, siempre es bueno saber en dónde está uno, ¿no? Siempre es bueno conocer. Entonces, así vamos a empezar y el día de hoy vamos a ver pertinencia de la prueba estadística. Y entonces tenemos 3 pasos. El primer paso es identificar el tipo de variable. Óscar Acuña Nieto, ¿cuántos tipos de variable hay en medicina? No vayas a decirme que como atrás estás en la luna, vas a decir, ay, acá en la luna hay más variables. No. Yo quiero solamente en medicina. ¿Cuáles son las variables que hay en medicina? ¿Y Está cuáles son? la cualitativa y la cuantitativa, ¿no? Y también las ordinales. Ok, Lo que entonces tenemos mencionas. 3. Cuantitativas, las cualitativas que se dividen en 2, ordinales y nominales. Bien, entonces, Luis Fajardo, dime un ejemplo de variable cuantitativa. Cuantitativa. Bueno, las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Por ejemplo, continua sería Ay, la no, eso lo talla. leíste en otro lado, Luis. No, ese es en la luna. No, eso lo viste en la prepa. Sí, esa es una cosa que viene en los libros de estadística. Y entonces cuando dices que son discretas o continuas, entonces ahí es porque se pueden dividir o no se pueden dividir entre ellas. Sin embargo, en medicina no tenemos eso. Tenemos que convertir las que son discretas, las tenemos que convertir en ordinales. ¿Se entiende, Luis? Sí. Sí, o sea, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Podrías poner un Bueno, ejemplo de lo que estás diciendo? Tú dices, las el índice de variables severidad. cuantitativas se dividen en 2, en discretas y en continuas. Dame un ejemplo de dos de esas, para que veas, para que entiendas un poquito más. Por ejemplo, las continuas podrían ser la talla, que La puede talla, ser unos 72.3 o los kilos. Y las discretas serían las que no se pueden fraccionar, como por ejemplo miembros de la familia, por ejemplo, unidades de hospitales, días de estancia hospitalaria, no puedo estancia tener hospitalaria. 3.1 días de estancia hospitalaria, ¿no? Sí, ay, 3.10. Número Exacto, de pero también, consultas. exacto, número de consultas. Pero también, por ejemplo, si yo hago una unidad de índice de actividad, por ejemplo, que es cuantitativa, que la rango en 0 a 106, puedo hacer un ordinal como leve, moderado y severo, ¿no? O sea, puedo transformar de una a otra según mi conveniencia. Así es. Es decir, nosotros no tenemos estadísticos, no hay estadísticos para esas variables discretas que tú dices. Ujú. Solo tenemos para continuas. Lo que sí tenemos es para variables ordinales. Para las variables ordinales tenemos Udeman y Whitney, tenemos Wilcoxon, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros es que hacemos clasificaciones. Por ejemplo, número de embarazos, ¿no? Entonces, número de embarazos lo ponemos como ordinal, 1, 2, 3, 4, en donde el 2 es peor que el 3 es peor que el 4. ¿Me explico? O como Sí. número de residencia. Entonces, eso lo llamamos ordinales e incluso lo podemos agrupar, ¿no? De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, ¿sí? Entonces, aquí solamente tenemos las variables continuas, las ordinales, que son estas que estamos diciendo, y las nominales. Pero, Roberto, las variables continuas se dividen en 2. ¿En cuáles y cuáles? Continuas. Las que tienen libre distribución y las que tienen distribución normal. Bueno, eso. Las que tienen libre distribución inmediatamente se van a hacer, inmediatamente se convierten en ordinales, ¿ok? Entonces tenemos 2 que se convierten derechito a ordinales. Voy a empezar a ejemplificarlo en el pizarrón. Creo que ya habíamos hecho esto, pero vale la pena volverlo a poner. Entonces tenemos 3 tipos de variables. Un tipo de variable que le vamos a llamar
hashtag, le voy a poner aquí, que son las que se pueden contar. ¿Tienes tu mano levantada, Oscar? No, se quedó en la clase. Ok, se quedó ahí. La puedes bajar de eso. Unas son las continuas. Voy a poner una aquí intermedia, que son las ordinales. Las cualitativas, qualis, ordinales, y finalmente las qualis, como qualitonali, las qualis nominales, ¿ok? Entonces, como continua, ya habíamos puesto ejemplos, pero las continuas también se dividen en dos. Se dividen en aquellas que tienen distribución normal y otras que no tienen distribución normal. Cuando tienen distribución normal, pues son las clásicas, y las que no tienen, las que son de libre distribución, no anormales, sino de libre distribución, casi siempre las manejamos como si fueran ordinales. ¿Ok? ¿Sí, ¿Sí, Roberto? Entonces, las continuas se dividen en distribución normal y de libre distribución. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? A ver, doctor, entonces las de libre distribución son qualis ordinales. Se clasifican como ordinales. La prueba de rangos, Udeman y Whitney, etcétera, etcétera. Todo esto le llaman también estadística no paramétrica. Entonces, es por eso que podemos utilizar una distribución, bueno, una prueba de Wilkinson, tanto si es ordinal como no paramétrica, cuantitativa. Exactamente. Porque nosotros los médicos ponemos solo estas tres clasificaciones. ¿Sí? Los que están en Marte o los que están utilizando alguna otra cosa pueden tener otro tipo de distribuciones. Nosotros no tenemos más que distribuciones terrestres. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, no nos confundamos, solamente tres. Muy bien, Miriam Corva. Y entonces dame ejemplos de ahora una qualinominal. Buen día, doctor. Hola, qualitonali, Miriam. Sí, entre ellas podremos tener lo que es el género. Claro, género. A ver, dime cuál es el género. ¿Cuántos géneros conoces? Masculino, femenino. No, ese no es género. Ese, ¿sí se entiende que es género? Gender en inglés es sexo, pero nosotros aquí género es distinto. Oh, ¿Cuál es el género? Hombre, mujer, ok, lesbiana, ok, nada más. homosexual. No sé, ¿eso te referías? Sí, ¿Qué otro hay? Bi, ¿no? Ok, este es un politónico. Género es politónico. Y sexo es dicotómico, que son solamente las características sexuales. ¿Sí? ¿Sí, Miriam? Sexo, entonces lo podemos poner en masculino y femenino. Hay que tener cuidado porque muchas veces la lectura en inglés hace que nosotros traduzcamos como troca, camión, troca, ¿no? Gender, género, ¿no? Género aquí en México es distinto al género en Estados Unidos. ¿Ok? Muy bien. Aquí en México... ¿Qué pasó? Se va a venir a traer paciente. Una pregunta. Sí. En el vocablo inglés se hablan las nominales como categóricas. Cardíaco hace un mes. Armandito, apaga tu... Ya está. Perdóname. Ajá. En el idioma inglés utilizamos, bueno, se utiliza como categóricas a las nominales. Entonces, la correcta traducción sería nominal. Sí, cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Y, por ejemplo, esta dicotómica en inglés la ponen como binary, ¿no? Que Sí, sería prácticamente lo mismo. Perfecto. Esta sería dicotómica o binaria. ¿Sí? Sería dicotómica o binaria. Que sería de dos variables. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí,
Necesitamos otro ejemplo más, Cindy, de una variable ordinal ahora. Podría ser, por ejemplo, el grado de severidad de enfermedad, leve, moderada, severa. Bravo. Leve, moderado, severo. Ahora vamos a convertir una variable totalmente continua de distribución normal, como por ejemplo, índice de masa corporal. ¿Qué haría Alvarado? Índice de masa corporal como continua, ahora conviértela en ordinal. Sería sobrepeso, obesidad, obesidad 1, obesidad 2. Órale. Lo voy a poner aquí desde el flaco, normal, sobrepeso. ¿Sí? Lo puedo convertir, ¿vieron? ¿Sí? Angélica, ahora convierte esta variable ordinal, ahora conviértela en nominal, dicotómica. Sano y enfermo. Sano y enfermo, no. A ver, índice de masa corporal, conviértela en nominal dicotómica. Bueno, sano y obeso. Ok, entonces, flaco y gordo, ¿no? Sano y obeso. ¿Se entiende? Lo que les quiero decir aquí es que todas las variables se pueden convertir en lo que nosotros queramos, pero tenemos que definirlas perfectamente bien en nuestra tabla de variables. ¿Se entiende esto, Armando? Todas las variables se pueden cambiar, se pueden definir como yo quiera, pero tengo que tener cuidado con lo que hago. ¿Sale? Perfecto. Entonces, una vez que tengo esto, el siguiente paso es decir si las variables están relacionadas o están no relacionadas. ¿Se entiende qué es esto de relacionadas y no relacionadas? Armando Juárez. Siguiente paso es relacionadas o no relacionadas. Pams, ¿qué significa esto de relacionadas o no relacionadas? Si poseen como una relación bidireccional entre ellas. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del índice de masa corporal, si se relaciona positivamente con, pues, con algún perfil de citocinas o con... No, nada, ni cerquita, Pams. ¿Esto podría ser relacionado a la maniobra? Por ejemplo, No, Francisco. Bueno, los grupos a estudiar, ¿no? Por ejemplo, si haces con el mismo individuo antes y después, o con dos individuos distintos. Ahí está. Perfecto. Relaciona es cuando son estudios, cuando estoy estudiando al mismo sujeto. Ay, alguien anda por ahí. No se escucha nada. Ya, ahí está. Entonces, relacionadas son cuando estoy midiendo al mismo individuo dos veces. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo, Pams. Ahora sí. ¿Cuándo serían estos estudios en donde mido al mismo individuo dos veces? ¿En un estudio de corte? En un estudio de corte puede ser, sí. En mi consulta veo cómo llegó el paciente antes y cómo llega después y cómo le va después de la maniobra. Eso se llama antes y después. ¿Ok? Ahora, cuando son no relacionadas, ¿a qué hace referencia? A dos individuos. A dos grupos. ¿No? Ok, primero que sea a dos grupos, como por ejemplo, si quiero comparar el medicamento A contra el medicamento B, son no relacionadas. Si estoy haciendo una corte y quiero comparar a fumadores versus no fumadores, a ver cómo les va con el COVID. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se les antoja? Cindy, ¿qué otro ejemplo nos podrías dar? Pueden ser obesos y no obesos. Muy bien, obesos y no obesos, claro.
¿Sí? Así como fumadores y no fumadores, obesos y no obesos. Bien. ¿Sale? ¿Queda claro? Va, hasta aquí va muy bien. Y la tercera parte, ya es decir, ¿cuántos grupos? Aquí tengo esto, 2 grupos, pero puede ser que todavía tenga otra opción en donde tenga 3 grupos. Y entonces, esos 3 grupos necesitamos ejemplos. Miren, Corva. Ejemplo de 3 grupos. Sí. Aquellos que pudiéramos utilizar, por ejemplo, comorbilidades. Órale. Ok, Paciente entonces, diabético, bueno, hipertensión, diabetes, más diabetes presente ausente en dicotómico, diabetes versus hipertensos. Y otro grupo más que sea dislipidemia. Dislipidemia, ¿sí? Y entonces allá formo 3 grupos. O si estoy viendo 3 medicamentos distintos, A versus B versus C. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahí están ya los 3 grupos. Ok. Muy bien. Entonces, esos son los supuestos que debemos de tener. Ahora me voy a mi tablita. Que se las tengo aquí. Obviamente me voy a la revista del IMSS. Qué maravilla. ¿No? Porque en la revista del IMSS van a poder encontrar absolutamente todo lo que hay. Diosito santo, ya me perdí. Porque aquí está, ya. Entonces, en esta revista del IMSS, ¿no? En este número van a encontrar esto que estamos mencionando, con algunos cambios, estimados, porque pues sí, todo avanza. Nosotros no éramos no habíamos manejado tanto, entonces sí puede haber alguna clase de confusión de repente entre la clase y lo que escribimos aquí hace ya muchos años. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos la curva de distribución normal que nos permite ver cuáles son las características y vemos esta tabla. ¿Sí? Y entonces tenemos 3 tipos de variables. Cuantitativa, que solamente serán aquellas que tienen distribución normal. El segundo tipo de variable sería cualitativa, pero ahora ordinal. Entonces le quitamos la palabra de cualitativo y nos quedamos como ordinal. Y son aquellas que tienen libre distribución. Son cuantitativas, pero tienen libre distribución. Para cambiarle el nombrecito de discreta o de continuo. Y finalmente tenemos la cualitativa dicotómica. El segundo paso es decir si están relacionadas o no relacionadas. Y de ahí, con la pura tabla, empezamos a ver cuáles son la estadística que le corresponde. Entonces, en esta clase ustedes ya debían de saber todo, se lo deben de aprender de memoria esto. Algunos de ustedes lo tienen como tatuaje, ¿no? José Andrade lo tiene ya tatuado. No, Lisbeth Hernández acaba de hacer un tatuaje en el brazo para ponerse TED Student para cuantitativa, Sudemani Whitney, Wilcoxon, Kruskal Wallis, ¿sí? Para poder encontrar si es en 2 grupos, en 3 grupos y poder ver la relación entre variables. ¿Ok? Andrei, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Gran tweet de hoy en la mañana, ¿eh? Gran tweet. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el examen. Entonces saquen una hoja y lo primero que vamos a ver es este artículo de... Ay, no, este artículo no. Este artículo sí. Es el artículo de la doctora Vesta Richardson. ¿Vieron? Que ya lo tenía todo guardado aquí. Algo me falló. Aquí está, ahora sí. Entonces tenemos este artículo de la gran doctora Vesta Richardson, ¿sí? Y entonces ella hace un análisis sobre la mortalidad y nos pone nos enseña de qué se mueren nuestros adolescentes. Y nos hace este gráfico. Sandra Carrillo, ¿qué es lo que está comparando?
Ah, no, Entonces, vamos a mochila. empezar por, Sandrita, vamos a empezar en Mi orden. mochila. El orden que habíamos dicho. ¿Cuál sería el primer dato, el primer punto para hacer el análisis? Sandrita. Hola, hola, ojo, te van a contestar mis residentes. ¿De veras? ¡Qué maravilla! ¿Van a salir a cámara o no van a salir a cámara? A ver. ¿Cómo no? ¿No? Sandra, qué gusto Sí, que sí. tengamos a tus residentes aquí. Ah, saludos Muchas a todos. Qué gusto verlos. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso, estimados residentes? ¿Cuál es el primer paso para hacer el análisis estadístico de esto que nos está haciendo la famosísima doctora Vesta Richardson? Paso número 1. Determinar el tipo de variable. Determinar el tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es mortalidad? De funciones totales y de funciones en adolescentes. Es continua. ¡Ah! Oscar, es continua. ¡No! Dicotómica. Sí. Sería nominal. Claro, vivo o muerto. Vivo o muerto. ¿Queda claro? ¿Sí? Esa es la primera. Ahí utilizamos el término de censado, ¿no? Censado, no. Bueno, sí, censado porque aún no se muere, ¿no? Pero aquí no lo ocupamos porque no son curvas de supervivencia. Solamente vamos despacito, vivo o muerto. ¿Y qué están comparando? ¿Qué comparan? Los grupos de edad. ¿Cómo se distribuyó a través de los grupos etarios? Se está comparando qué tanto incrementa la mortalidad con los años, ¿cierto? Exacto, con los grupos de edad. Sí, entonces los grupos de edad y en los grupos de edad y, ok, imagínense entonces, ahora le voy a dar la palabra a la mismísima Cari Alvarado, que quisiera yo comparar la mortalidad que hubo en el 2019 con la que hubo con el 2012. ¿Qué análisis estadístico harías? 2019 versus 2012. ¿La de 2 grupos? A ver, ay, ¿cuál es? ¿Ya tenían tatuado todo eso? La de 2 grupos, o sea, ¿qué? ¿Cuál va a ser? Me le van a tomar una radiografía, ahorita la voy a ver. Sí, ya la vi. Ya no más. ¿Cuál? El de... Haría un Kaplan-Meier, pero pues dice que no es de supervivencia para ver a lo largo del tiempo la comparación entre los grupos. Oscarito, creo que estás en drogas. Kaplan y Meier se utiliza cuando estás hablando de tiempo persona y estás siguiendo las poblaciones en grupos. Aquí no la estás siguiendo, aquí nada más estás tomando los El doctor datos. Fajardo. ¿Vale? Chi cuadrada, entonces tendría que ser, doctor. ¡Bravo! Chi cuadrada. Chi cuadrada cogitativa dicotómica, chi cuadrada de tendencia lineal. 3 grupos. Así 2 grupos. Porque estoy comparando. Bueno, 2 grupos. Estoy comparando los muertos totales, ¿sí? Que es una cualitativa dicotómica, los muertos que fueron del 2019 contra los muertos del 2012. ¿Se entiende? No son los mismos, es no relacionado. Los que se murieron en el 2019, 12 no revivieron y se fueron al 2019, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, es una prueba de chi cuadrada. Bravo, muy bien. Entonces, pero como son varios grupos, ¿no sería la H cuadrada? Ahora, si yo fuera Vesta Richardson y quisiera comparar todos los años, desde el 2000, 2001, 2019, ¿cuál sería? La de tendencia lineal, chi cuadrada de tendencia lineal. Chi cuadrada de tendencia lineal. Bravo, muy bien. Ahora, si fuera Vesta Richardson y fueran muchos grupos, ahora soy Vesta Richardson y ahora no nada más son los totales contra los años, sino ahora voy a dividir la muestra entre de 10 a 14, de 15 a 19, de 10 a 19.
¿Cómo convertí esta variable? ¿Qué variable es esta? Angélica Maravillas. ¿Se acuerdan de lo que hicimos con índice de masa corporal? Edad era una variable continua, ¿se acuerdan? Y la podía dividir. Y después hacía grupos. ¿Cierto? La tasa cuantitativa. Pues sería un ordinal, ¿no? ¡Bravo! Podría usar una prueba de rango de Wilkinson. ¡Bravísimo! Porque lo estoy haciendo con el tiempo. Entonces aquí, para saber si hay diferencias entre los grupos y entre los años, haría la prueba de rangos de Wilcoxon. ¿Se entendió? Ya. ¿Sí? Me voy a regresar otra vez a mi tabla. Entonces, convertí esta variable cualitativa ordinal, esta variable que es cuantitativa, que es edad, la convertí a grupos. Es decir, fue una cualitativa ordinal. Y ya no fueron 2 años, ya no fue 2019 contra 2012, sino ahora fueron muchos años. Entonces, son no relacionados porque ninguno revivió. Entonces, esta es Kruskal-Wallis. ¿Queda claro? ¿Sí? Si fueran solo 2 grupos, ¿sí? Entonces sería Udeman y Whitney. Pero si yo viera la evolución en términos de glucosa de controlado y descontrolado, entonces ahí ocuparía Wilcoxon o Friedman. ¿Ok? Si son relacionados. ¿Buenísimo? ¿Sí? ¿Qué tal les fue con su primer artículo leído? Una pregunta, ¿el Friedman sería como una chi cuadrada pero con más grupos? El ¿O Friedman no? sería como una chi cuadrada de muchos grupos, sí. Muchos grupos, muy bien. ¿Sí? De 3 o más grupos. Siguiente artículo que van a leer, este es de un carnal amigo mío que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es muy mi amigo, ya no me acuerdo cómo se llama. Solamente fue el fundador de todo esto, pero no me acuerdo cómo. No me acuerdo cómo se llama. Pero él quiere reducir la desnutrición en México. Y lo que va a hacer con la desnutrición en México es un ensayo clínico a los cuales les asigna una galleta a unos niños y sin galleta, con galleta y sin galleta. ¿Ok? Y entonces vamos a ver la primer variable. La primer variable a Pablo Verde Girard, la primer variable es sexo, no género, sexo. ¿Qué análisis estadístico le corresponde aquí? Es nominal, ¿no? Bueno, la variable es nominal. Bravo, muy bien, la variable es nominal. ¿Qué análisis le corresponde aquí? ¿Qué es es que no estoy viendo, qué es lo que se tiene qué es lo que está midiendo? No te preocupes, no te preocupes. ¿No tienes cámara? Okay. No, es que, perdón, es aquí a la izquierda. Perdón, es que voy en camino. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, me sigo con Araceli Sandoval. ¿Qué análisis le corresponde? Paso número 1. Sexo. ¿Qué tipo de variable es? Los residentes de Sandra Carrillo. Es nominal. Es nominal. ¿Cuántos grupos? De 2. ¿Eh? 2 grupos. 2 grupos. ¿Qué análisis le corresponde? Chi cuadrada. Bravo. Chi cuadrada. Edad en meses. Cuando la variable es cuantitativa y tiene libre distribución, como en este caso, se tiene que resumir con media y desviación estándar, ¿cierto? Aquí, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa, de libre distribución, relacionada. Es hashtag, o sea, es cuantitativa, de distribución normal. Ajá. ¿Ok? Y entonces, ¿es relacionada o no relacionada? No relacionada, ¿no? No relacionada. Entonces sería una T de student para no pareado. Perfecto, bravo. Bravísimo.
¿Quién sigue? ¿Quién quiere? La que sigue. Yo. Yo. Roberto. Roberto, venga. Talla es una cuantitativa distribución normal. Claro. Relacionada. No relacionada. Ahí tengo una duda, ¿por qué es no relacionada? Porque estoy comparando los que fueron asignados a comer galleta versus sin galleta. Ah, ok. Entonces los grupos son mutuamente excluyentes. Ah, ok. O sea, no relacionada y entonces son dos grupos y le toca una student. Bravo. ¿Quién sigue? Sigue, a ver, vamos a hacérsela difícil a los residentes de Sandra Carrillo. ¿Qué les parece? ¿No? Cindy, ¿tú qué opinas? ¿Se la hacemos difícil los residentes? Sí. Es que sabes que ellos Está tienen bien. el cerebro más nuevecito. Algunos vienen ya sin usar, ¿no? Nuevo de agencia. Una duda. Esto de relacionado y no relacionado no tiene que ver con el que si son dependientes o independientes las variables. No. De hecho, aquí en la tabla 1, ninguna variable es dependiente. Muy bien. Residentes con cerebro nuevo. Consumo de proteína medido en veces por semana. Y dice mediana percentil 25 y 75. Carne, leche, huevo. ¿Qué tipo de variable es esta? Es una cuantitativa. Es cuantitativa, dices tú, pero, Cuantitativa de distribución libre. De libre distribución. Es decir, esto se convierte a que sea ordinal. Ordinal quiere decir que tiene un orden. Así. Ok. Y si yo quisiera comparar qué tanta carne comen unos que comieron galleta versus otros, ¿qué análisis estadístico harían? Wilson. No. Una U de Matt Whitney, ¿no? Claro, Crystal porque Wallis, son dos grupos. así dos grupos. U de Mann y Whitney. Bravo. No, es cierto, no relacionada. Tiene razón, es una no relacionada. Excelente, bravo, bravísimo. Cindy Ledesma. Si tuviéramos un tercer grupo, utilizaríamos una Crystal Wallis, ¿no? Exactamente. Entonces, si quisiéramos comparar todos los grupos, carne, leche y huevo, todos los grupos juntos, entonces ocuparía una Crystal Wallis. Bravo, muy bien, les fue muy bien a los residentes. Bravo a los residentes. Muy bien, pero yo quiero aplaudir ahora a Cindy Ledesma. Cindy Ledesma, si yo quisiera evaluar los suplementos con vitaminas en un grupo y otro, ¿qué análisis estadístico le haría? Bueno, los suplementos sería, ahí dice vitaminas y hierro, nada más vitaminas. Sí. Sería, bueno, es una cuantitativa. ¿Es cuál? Es una variable cuantitativa. ¿Es cualitativa o es el porcentaje? Bueno, cualitativa. Esta es quali, ¿verdad? Es que aquí le pones, sí, cualitativa. Es quali nominal. Ajá. Presente, ausente. Sí. ¿Se toma su vitamina o no se la toma? Ajá. Y Entonces son dos grupos. sería, pues, una exacta de Fisher. ¿Sería una exacta de Fisher? Solamente. Esa se usa cuando es muy pequeño los grupos, ¿no? Cuando los esperados, la N es menor de 5. Como una chi cuadrada. Es una chi cuadrada. La respuesta correcta es chi cuadrada. Chi cuadrada. Entonces la exacta de Fisher se utiliza cuando es menos grupos. Cuando en se alguna de esperan las menos casillas, el producto esperado es menos de 5. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí. Características del tutor. Características del tutor. Yo quiero saber
si los grupos fueron homogéneos. Entonces, yo quiero ver si a los que les dieron galleta versus a los que no les dieron galleta, el tutor hablaba español o era indígena como yo. Entonces, ¿cuál es la prueba estadística que le corresponde? Chi cuadrada. Es una chi cuadrada. ¡Bravo! Chi cuadrada. ¿Quién dijo chi cuadrada? ¿Quién dijo chi cuadrada? Sí, es una Araceli. Araceli. Bravo, Areli. Areli o Araceli, perdón. Araceli. Araceli, perfecto, Araceli Sandoval, muy bien. Muy requete bien. ¿Sí? Ahora, tengo estado marital. Otra característica que no les había dicho es que en las variables ordinales deben de tener un orden. Y una cosa siempre precede a la otra. ¿Sí? Como por ejemplo edad. Primero tengo que cumplir 1 año para después cumplir 2 años. Y después de cumplir 2 años, cumplo 3 años. ¿Qué les parecería este estado marital? ¿Qué les parecería este estado marital? ¿Esa sería politónica? Exacto. Nominal. ¿Por qué no sería ordinal? Porque puedes estar primero, bueno, sí, estás casado y luego divorciado, pero puedes estar separado. O sea, no tiene una ascendencia o descendencia en orden. Es decir, puede ser que hoy esté casado y después mañana esté en pareja, ¿no? Y después esté soltero. O puede ser que primero esté soltero y después casado, luego soltero, luego viudo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que correspondería sería comparar casado como en estado libre, en parejas libres, o soltero. Aquí en este análisis lo hicieron como si fuera ordinal, pero esta variable no es ordinal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Muy y aquí bien. se utilizaría chi cuadrada. Y ahí se utilizaría chi cuadrado. ¿Qué tal? ¿Cómo van con sus primeros artículos? Angélica, ¿cómo te sientes? Bien, un poco, sí entiendo la tabla, pero sí hay que pensarle mucho. Órale, todavía tenemos unos minutos más. Vamos al siguiente ejemplo. ¿No? Les traigo otro ejemplo más. Entonces ya acabó este artículo, ya leímos nuestro segundo artículo, ahora vamos a leer el tercer artículo. Ahora vamos a leer los patrones de densidad mamaria por mamografía en mujeres de Torreón, Coahuila. Parece que es un estudio descriptivo y nos presenta esta tabla. Creo que lo bajé acá. No, acá. ¿Vieron qué fácil es? No, aquí está. Aquí está. Ay, no, perdón. Bajé otro artículo. Bueno, este artículo es patrones alimentarios de mujeres argentinas durante el puerperio en relación con factores socioeconómicos y sanitarios. Ok, Angélica, ¿cuál es el estado basal, maniobra y desenlace de este artículo? El estado basal es mujeres argentinas en puerperio. ¿La maniobra? La maniobra serían factores socioeconómicos y sanitarios. Bravo. Y el desenlace, sus patrones alimentarios. Bravísimo. Muy bien hecho. Muy, 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 muy requete bien hecho. Ok, entonces vamos a ver las tablas como tal. Entonces, ¿quieren saber si es la lana lo que hace definir tu patrón alimentario o es alguna otra cosa? Y entonces aquí hace estos análisis descriptivos y se va a esta tabla. No sé si se alcanza a ver la tabla, pero si no se alcanza a ver, aquí le pido que me dé el PDF. ¿Sí? Y le voy a pedir que me dé un acercamiento mayor. Ok, entonces tengo un grupo que es macronutricional, que es el desenlace, el fitoquímico, pero me voy a quedar solamente con un desenlace. Lo primero que asocia es que si las mujeres que tienen pareja tienen mayor probabilidad de tener una alimentación macronutricional.
Y lo que vemos aquí son razones de momios. ¿Cuál sería el análisis estadístico que le corresponde a esta razón de momios? Bueno, primero, ¿qué tipo de variable es pareja? ¿Tener o no tener pareja? Dicotómica. Bravo, dicotómica, nominal dicotómica, muy bien. Y entonces, el tener alimento macronutricional o no tenerlo, ¿qué tipo de cuántos grupos son? Dos. Dos grupos. Dicotómica. ¿Qué análisis? ¿Relacionados o no relacionados? No No relacionados. ¿Qué análisis le corresponde? Una chi cuadrada. Cuadrada. Excelente maniobra. Todas las ocasiones que vean una razón de momios, todos los análisis van a ser con chi cuadrada. ¿Sí? Todos los análisis van a ser con chi cuadrada. Entonces aquí van a ver que el valor de P que está diciendo este asterisco es el valor de la chi cuadrada. ¿Ok? Todos estos valores, cuando vean el asterisco, van a ser chi cuadrada. ¿Ok? Y una pregunta, ¿y el análisis hizo por cada grupo o los 3 grupos con la variable? Claro, aquí el análisis fue, primero dividió a los grupos, hizo una división de 3 grupos. Esta doctora, ay Dios, algo pasó. Está aquí, patrones alimentarios. Y entonces hizo 3 grupos. Hizo el grupo de las que comen de todo, de las que comen solamente hierbas y de las que comen predominantemente carne. Entonces ahí sería un Friedman más que una chi cuadrada. No. Chi cuadrada porque está analizando solo 2 grupos por ocasión. Ah, por ocasión. No los 3 a la vez. No los 3 a la vez. ¿Sí? Entonces está viendo las características de cada uno de los grupos. ¿Sí? Muy bien. Aquí les tengo uno más. Les traje uno más. Les traía que es el macronutricional. Hace este análisis, después hace el fitoquímico y después hace el energético. ¿Sí? Entonces son 3 grupos, pero son 3 grupos por separado. Y cada uno lo va haciendo contra tiene pareja, no tiene pareja, nivel educativo o no nivel educativo, sin empleo formal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, ahora sí. Pero ahí sería una cualitativa dicotómica, pero en 3 grupos sería una chi cuadrada de tendencia lineal. No, porque no está analizando los 3 grupos uno contra el otro. Solamente analiza primero después hace un análisis por los de fitoquímico y después por el energético. No está comparando macronutricional, fitoquímico y energético. Por eso continuaría como chi cuadrada. Continuaría como chi cuadrada todo el tiempo. Sí. Okay. Todo el tiempo. Una pregunta, doctor. Ahí el resultado le está dando como razón de momios, pero me imagino que fue una regresión logística, ¿no? O sea, metió todas las variables para ver si tenía o cómo. Sí, no, fue una vil y vulgar razón de momios. Es bivariado, ¿no? Ahí, bivariado. Es bivariado. ¿Quieres ver cómo lo hizo, Cindy? Es que como lo pone como razón de momios, o como OR, me imaginé que era una regresión logística metiendo todas las variables. No, ok. Ese sería el análisis multivariado. Entonces, mira cómo se hace. Se va a OpenEpi. ¿Sí? Así lo hizo, openepi.com. Se esperó media hora porque está utilizando el internet, ¿no? Y después se fue aquí a esta tabla de 2x2. Le picó aquí y en la tabla de 2x2 tenía dieta con fito no sé qué cosa dije. ¿Dieta de qué? Bueno, voy a ponerle aquí vegetariano o no vegetariano. ¿Ok? Y después con pareja y sin pareja. Y le puse aquí introducir los datos. Y entonces aquí es vegetariano o no vegetariano. Voy a poner un valor como de 5 mujeres aquí eran vegetarianas y tenían pareja. 7 mujeres no tenían
Esta aquí es pareja. Aquí al lado es tener o no tener pareja. ¿Sí? Entonces, es tener pareja o no tener pareja. Y acá arriba es, ¿soy vegetariana o no soy vegetariana? O vegetariano. Y entonces resulta que los hombres somos vegetarianos porque la mujer es vegetariana, ¿no? Entonces queremos quedar bien. Pero cuando ya no tenemos pareja, no, mano. Ya quién va a ser vegetariano, ¿no? ¿Me explico? O sea, ya dices, no, pues ya no está mi chava, ella era la vegetariana. Y entonces, y todos los demás nos volvimos carnívoros. Entonces aquí le pido calcular y lo primero que me da es que me da a elegir. Entonces aquí me da a elegir chi cuadrada. Puede ser la que nosotros estamos usando ahorita es sin corrección. Pero resulta que en las celdas, el esperado, hay un esperado que es menor de 5. Y aquí te lo marca y dice, al menos un esperado, columna total contra el gran total, es menor de 5. Por lo tanto, lo que te recomiendo es no usar el valor de chi cuadrada, sino lo que ahora debes utilizar es la prueba exacta de Fisher. Entonces, la P que vas a poner tú no es esta P de 0.63, sino es esta P de 0.18. ¿Ok? Porque en los valores esperados hay un valor esperado menor de 5. Y después de esto, te da los ORs. Una cosa es la chi cuadrada y otra cosa son los ORs. Si el estudio es transversal, entonces aquí tendríamos que hacer la razón de momios, que está aquí abajo. Odds radio. Y aquí viene, el odds radio es de 32.14, ¿sí? Con este intervalo de confianza del 95%. Ojo, hijo, Los intervalos de confianza salen muy altos porque la muestra es muy pequeña, que salen como 3.466. Claro, aquí los intervalos de confianza explotaron. Decimos que explotan porque son muy ambiguos, son muy amplios. La confianza es muy poquita. O sea, no puedo ser muy confiado en lo que veo. Si yo pongo 50 pacientes aquí, que casado, 50 pacientes es vegetariano y acá son 65 y aquí digamos que son 30 y ahí 45. Vean lo que sucede. Ya los valores esperados, ya ninguna de las columnas tiene valores esperados, lo quita. Todos los valores esperados son mayores de 5. Entonces sí te dicen, ni te preocupes, haz su valor de chi cuadrada. ¿Y qué salió aquí? Sandra Carrillo, ¿qué dirías con este valor de 0.63? ¿Qué dirían tus residentes? Un valor de P de 0.63. Pues es que no hay relación, ¿no? Que no se asocia el tener pareja con el tipo de dieta que estamos teniendo. Sí. Ahora sí, voy a buscar el valor de OR y el valor de OR ya es más confiable. ¿Sí? 1.154 a 0.63 y pasa por la unidad. Pasa por la unidad. Y entonces, lo que sabemos hoy en día es que o te dan el intervalo de confianza o te dan el valor de P. Pero si te dan las dos, a veces suena como pleonasmo. ¿Sí? Suena como súbete para arriba o bájate para abajo. ¿Sí? ¿Sí? Como heces fecales o como faringe hiperémica 3 cruces. ¿No han oído eso? Faringe hiperémica 3 cruces. ¿Y tú?
¿Dónde está el pantone de la faringe, no? Si, ay, ojalá hubiera un pantone de faringe, ¿no? Una pregunta. Si nosotros tenemos una muestra que pues no es tan grande y el intervalo de confianza que nos sale está muy explotado, ¿sí es válido de pronto mostrar esos datos, publicarlos o tenemos que no mostrarlos? Claro que es válido. Por ejemplo, si sale significativo, como fue el caso que vimos ahorita, aunque estén muy amplios, aunque el intervalo de confianza esté muy amplio y es significativo, eso significa que hay una asociación. Que no sabemos exactamente cuál es, pero sabemos que sí es hacia beneficio. ¿Ok? Y bueno, en nuestras conclusiones tenemos que decir que tendríamos que hacer estudios con mucho más pacientes para comprobar esos datos o no. Eso se pone en perdón, ¿dijiste discusión o en las conclusiones? En las conclusiones, ajá. No, en las conclusiones no se pone eso, se pone en la discusión. La discusión. Muy bien, gracias. ¿Sale? Bueno, pues se nos acaba de acabar el tiempo y llegó el momento de despedirnos de todos los demás, ¿no? No, bueno, primero quisiera saber si tienen algunas dudas. ¿Tienen alguna duda? Sí. Por ejemplo, bueno, aparte del tipo de variable, o sea, otro de los objetivos en cuanto a la pertinencia es saber si voy a mostrar una asociación o si voy a mostrar diferencias entre los grupos. Entonces, aquí nada más vimos mostrar diferencias, pero también se puede utilizar para ver si existe asociación o no. Sí. Sí, cuando estoy hablando de mostrar asociación o no, podría ser en donde, por ejemplo, yo quiero ver la asociación o la correlación entre dos variables. Entonces, la correlación entre dos variables sería con el eje de las X y con el eje de las Y. Este sería el eje de las Y y este sería el eje de las X. Y entonces, esta correlación puede tener tres sentidos. Un sentido así, que se dice que es directamente proporcional, o un sentido inverso, que es indirectamente proporcional. Este es uno, y después tengo otro que podría ser inversamente relacionado. ¿Ok? No sé si es eso lo que estás preguntando. Cuando es ese análisis, se llama análisis de correlación. Sí. Qué bueno que lo mencionas porque eso me trae a la mente muchas veces como he escuchado que médicos que no saben estadística utilizan palabras estadísticas para referir que sí, eso se correlaciona con mal pronóstico. No se utiliza ahí. Nosotros tenemos que hablar técnicamente, ¿no? Con un diccionario médico, y en medicina correlación significa variable cuantitativa contra variable cuantitativa, ¿sí? Para que no digan que un dato clínico correlaciona con mortalidad. ¿Por qué no puedo decir eso? Aquí tengo a alguien que está en estacionario. ¿Quién es que dice estacionario? Cisneros, Jessica Cisneros. Cisneros. ¿Por qué no puedo decir que correlaciona un dato clínico con mortalidad? Porque no son variables, no son igual las variables, o sea, no es cuantitativa la mortalidad. Armando. Sí, porque mortalidad está vivo o está muerto, no son iguales. Es cualitativa. Y un dato clínico es presente ausente. Entonces, cuando ustedes oyen que un colega dice eso, le dices, mi hijo, por lo menos toma el propedéutico, ¿no? O sea, ya no, o sea, ya, cabrón, ya no te digo que estudies, ¿no? Ya no te digo que, por lo menos el prope, ¿no? O sea, antes de, sí, sería como decir heces fecales, o como decir, no sé, ¿cuál es la desgracia que has oído, Angélica Maravilla? Así que alguien que habla con términos disque médicos y lo oyes y dices, ay, mano, qué horror. ¿Alguna que te sepas? No, pues ahora que ya mencionan eso, bueno, últimamente en los exámenes de tesis de los residentes, sí es muy común escuchar que dicen se correlaciona o no, pero pues sí, entonces hay que corregir eso. Sí, ahí es, ¿no? Tú, Robert, ¿cuál has oído? Sí, por ejemplo, yo ya dije heces fecales. ¿Tú cuál otra has oído? Faringe perémica, 3 cruces. ¿Cuál 3 cruces? No, edema 3 cruces. Edema sí hay, porque ese sí se hizo. Ese sí es una escala. ¿Sí hay?
Sí, es ¿Así la es? escala de Godet. Entonces, ok. Godet la hizo y dependía de qué tan profundo era. Esa sí es que existe, pero no existe la escala de colores para ver la faringe. Mujer femenina. Mujer femenina. Perdón. Mujer femenina, muy buena. Género femenino. No, pues no hay género femenino. O Una trombosis pregunta. vascular. Trombosis O vascular. trombosis vascular. Buenísima, Cindy. Buenísima. Sí, sí, sí. Una pregunta con respecto a la correlación. Para escoger Spearman o Pearson, ¿es por la variable dependiente? Si esta es cualitativa o es cuantitativa. Buenísima pregunta. Porque eres el mejor del mundo entero, ¿lo sabías? Estoy aprendiendo. Igual y no te lo había dicho tu chava, porque así son las esposas, no le dicen a uno cuando alguien es tan bueno, pero tú eres muy inteligente. Entonces, voy a hacer esta parte de aquí. Entonces, tenemos una asociación entre variables, ¿sí? Yo como soy pediatra, voy a asociar el peso con el que nacen, que lo puedo medir muy bien, y a partir del peso con el que nace un niño, voy a predecir la talla. ¿Por qué? Bueno, pues porque sé que los niños entre más peso van adquiriendo, entre más peso adquieren, pues es obvio que eso va a repercutir en la talla. Entonces, dijimos que si estas variables tienen distribución normal, si talla tiene distribución normal y peso tiene distribución normal, entonces, ¿qué análisis le corresponde según la tablita que viene ahí? Pearson. R de Pearson. R de Pearson. Pero si no tiene distribución normal, sino más bien es de libre distribución, es decir, vamos a hacer estadística no paramétrica, es decir, peso no es de distribución normal, sino que es de libre distribución, entonces, ¿qué le corresponde? La de Spearman. Claro, bravo. Esta se llama Rho de Spearman. Spearman era alumno de Pearson. Solo que Pearson era tan buena persona que dejó que él fuera su primer autor. ¿Esa fue tu pregunta? Allí tienen que ser las dos de libre distribución. No puede darse el caso que una sea... Si peso es de libre distribución y talla no, tienes que hacer Spearman. Muy bien, esa es la pregunta. Gracias. Buenísimos tus residentes, Sandra Carrillo. ¿Los puedes poner para despedirnos de ellos, Sandra? Gracias por venir a clase, oigan. Entonces, toda la clase están grabadas y las subimos en el Twitter. Entonces, si quieren ver todos estos pasos que vamos haciendo, lo pueden seguir en mi Twitter. Mi Twitter es @ofo_rrr, @ofor. Yo soy Rodolfo Rivas Ruiz, entonces es ofo, que así me dicen todos en la calle. ¿Qué onda, ofo? ¿Cómo estás? Y yo les digo, ¿sí? Ofo RRR, exactamente. Así no, porque luego se ve medio feo, ¿no? De que estén, bueno. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces ahí pueden tuitear todas sus dudas y pueden estar ayudando a los demás, ¿no? A entender un poquito mejor las cosas. ¿Sí? Pues muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Gracias por su asistencia y nos vemos cuando nos vuelva a tocar y les prometo subir este video lo antes posible. ¿Sale? Gracias, Francisco. Vamos a ver la próxima semana. Angélica, Cindy, te debo el tamaño de muestra de tu... Gracias. Gracias, buen día. Vamos a ver la próxima semana. Hasta la próxima semana. Qué gusto verlos.